En el libro de los Hechos de los Apóstoles, un libro que fue escrito por Lucas, el evangelista. Es la segunda parte de un libro cuya primera parte es lo que conocemos como el Evangelio de Lucas, el tercero de los Evangelios, y ese Evangelio tiene una segunda parte que es lo que llamamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, que básicamente nos cuenta acerca de cómo principalmente los apóstoles Pedro y Pablo llevaron el Evangelio, es decir, las buenas nuevas de salvación que tenemos en Cristo Jesús por el Imperio Romano. Y en esta segunda parte del libro de los Hechos de los Apóstoles estamos viendo cómo el protagonista principal es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que lo encontramos en diversos lugares del Imperio Romano. En esta ocasión, en el capítulo 17, estamos en lo que se conoce como el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, un viaje que le va a conducir más y más a comunidades de personas que ni siquiera conocían lo que era el testimonio del Antiguo Testamento. Pero nos encontramos en Berea, es una ciudad que está a unos 80 kilómetros de Tesalónica, en la actual Grecia, y allí vemos, como hemos estado leyendo, que entró, como era la costumbre del apóstol Pablo, tenía como una manera de poder llevar ese evangelio de Cristo Jesús en las sinagogas de los judíos, es decir, esos lugares de encuentro que tenía el judaísmo en el Imperio Romano, y cómo esos lugares no solamente eran frecuentados por los judíos, sino que también eran lugares en los que se encontraban personas que habitaban en el Imperio Romano, en esas ciudades griegas en este caso, y que tenían un cierto interés por el Dios de Israel. No estaban dispuestos a llegar quizás hasta el punto de circuncidarse y de hacerse judíos, pero sí tenían un cierto temor de ese Dios de Israel. Llamaban la atención, ¿no?, que estuvieran predicando no como se conocía en las ciudades de los griegos, un politeísmo, es decir, un número de dioses, ¿no?, varios dioses, sino un solo Dios, el Dios de Israel. Y encontramos que hay un punto de conexión entre el apóstol Pablo y aquellos que se encontraban en esta ciudad de Berea en la sinagoga. Ese punto de conexión es lo que se llama aquí las Escrituras. En el versículo 11 se nos dice que los que estaban en la sinagoga de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Las Escrituras se está refiriendo ahí al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, su existencia en sí mismo es una evidencia extraordinaria de Dios. El hecho de que Dios ha venido, el hecho de que Dios ha interrumpido en la historia, eso lo encontramos escrito en el Antiguo Testamento. El hecho mismo de que exista algo así como el Antiguo Testamento, es decir, todo lo que fue escrito antes de la venida del Señor Jesucristo, es un testimonio de esa realidad de ese Dios. Y me gustaría, por tanto, que en esta tarde nosotros pudiéramos explorar todo lo que significa ese Antiguo Testamento, porque Lucas nos está invitando a darnos cuenta de que una de las evidencias más claras que tenemos de que Dios existe es precisamente el Antiguo Testamento. Y podemos plantearnos, seguro que alguno de nosotros puede estar haciéndose esa pregunta, ¿no? Bueno, pues ¿qué relevancia puede tener para mí, ¿no? Un libro que llaman el Antiguo Testamento y que fue escrito hace más de 2000 años, por lo menos, porque Cristo Jesús vino hace 2000 años, por tanto este es un libro tan antiguo, ¿tiene acaso alguna relevancia, alguna importancia para mi propia vida hoy? Yo soy una persona que vivo en pleno siglo XXI, con este desarrollo tecnológico tan extraordinario que incluso nos ha permitido que en medio de la pandemia pues hayamos podido mantenernos en contacto los unos para con los otros. ¿Puede un libro tan antiguo como ese del Antiguo Testamento decirme a mí algo que sea interesante? Me gustaría que pudiéramos contestar a ese interrogante que quizás tú tengas en esta ocasión. Y la manera más sencilla que tenemos de contestarlo es darnos cuenta de que cuando leemos el Antiguo Testamento nos damos cuenta de que es un libro que realmente tiene un mensaje contemporáneo, un mensaje que llega a nosotros. Cuando miramos detenidamente ese Antiguo Testamento, somos conscientes de que está hablando a hombres y mujeres como nosotros,
que las personas que se describen en ese Antiguo Testamento, en esos 39 libros que comenzó Moisés, el primero en escribir, y terminó con el profeta Malaquías, esa parte de la Biblia que llamamos el Antiguo Testamento es algo que nos habla a nosotros también hoy, porque cuando lo leemos decimos, realmente las personas que aquí aparecen son como nosotros. Realmente nos está retratando a cada uno de nosotros. ¿Qué es exactamente lo que, déjame que lo ponga de esta manera, si te preguntaran, bueno, ¿y esto del Antiguo Testamento de qué va? Pues mirad, el Antiguo Testamento va de lo siguiente, es la crónica de un gran fracaso. Eso es el Antiguo Testamento. El relato de un gran fracaso. ¿Qué fracaso es ese? Es el fracaso del ser humano. El Antiguo Testamento nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y que ese hombre cayó en el pecado, se rebeló contra Dios. Y el Antiguo Testamento es un testimonio muy claro del efecto de esa rebelión contra Dios. El hecho de que en nuestra forma de comportarnos, no solamente con Dios, sino los unos para con los otros, se pone de manifiesto lo que la Biblia llama el pecado, la transgresión de la ley. Y encontramos constantemente en el Antiguo Testamento cómo los seres humanos ponen su esperanza en otros seres humanos. Este va a ser nuestro libertador. Este va a ser aquel que nos libre de nuestros problemas. Y una y otra vez encontramos en el Antiguo Testamento cómo ninguno de ellos llega a alcanzar ese objetivo. Una y otra vez vemos el fracaso de los seres humanos. Prometen, pero no pueden cumplir. Encontramos que una y otra vez, por poner un ejemplo, los reyes de Israel, ¿no? Ellos esperaban, ¿no? Los reyes no serán nuestra liberación, ¿no? Dios les había dicho, yo soy vuestro rey. Vosotros no necesitáis, como las otras naciones de la tierra, tener un rey. Pero los israelitas le dijeron a Dios, no, nosotros queremos un rey, queremos ser como las demás naciones de la tierra. Pues bien, Dios les dice, sea como vosotros queréis, yo os voy a dar la monarquía también a vosotros. Y esos reyes, ¿no?, que se van levantando uno tras otro, van fracasando en sus objetivos. Ninguno de los reyes de Israel llega a cumplir con las expectativas que se habían puesto en ellos. Ninguno de ellos cumple con eso. Es más, se nos dice aquí también en el Antiguo Testamento que Dios, para mostrar lo que hay en nuestros corazones, dio a su pueblo lo que nosotros llamamos hoy en día los 10 mandamientos, es decir, una serie de órdenes divinas que nos están diciendo, notadlo bien, cómo es Dios. Cuando Dios, por ejemplo, nos dice no matarás, no simplemente nos está indicando cómo es Él, nos está diciendo cómo es el carácter mismo de Dios. No simplemente nos está diciendo no lo hagas, porque a mí me parece mal esto. Está yendo mucho más allá. Está diciendo esto me parece mal porque yo soy de esta determinada manera. Yo estoy en contra del derramamiento de sangre. Y por tanto los 10 mandamientos son una ventana que nos muestra el mismo carácter de Dios. Si miráis los 10 mandamientos, todos y cada uno de ellos nos conducen a pensar cómo es Dios. No simplemente son órdenes arbitrarias, ¿no? Como si Dios hubiera podido dar 20 mandamientos, ¿no? O podría haber dado 5. Bueno, porque soy Dios, soy un déspota, soy un tirano, un dictador, y aquí tenéis estas órdenes que las tenéis que cumplir sí o sí. No. Los 10 mandamientos fueron dados y son los que son porque muestran el mismo carácter de este Dios. ¿Cuál es el propósito que tuvo Dios al darle esos 10 mandamientos? Precisamente, como estamos diciendo ahora, mostrarles el fracaso de sus propias vidas, hacerles ver que realmente en ellos mismos no había cosa buena. Este es el mensaje que una y otra vez está reiterando el apóstol Pablo en estas visitas que va realizando por
por las sinagogas de los judíos en lo que nosotros conocemos hoy en día como Asia Menor, y ahora también lo está haciendo en Berea. Resume toda su predicación con respecto al Antiguo Testamento cuando dice: todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. Está diciendo que esa ley de Moisés, porque fue Moisés el legislador, el que le dio esa ley no podían cumplirla. Cuando Dios les daba esos mandamientos, ¿qué es lo que mostraba esos mandamientos? Mostraban su fracaso de cumplirlos. Fueron incapaces de cumplir con esos mandamientos. Incluso el más grande de los reyes de Israel, que es David, el rey David, incluso él, que está puesto como el más grande de los reyes, incluso él fracasó. Hizo que un hombre fuera asesinado. Eso es lo que hizo David. Para cubrir su pecado, para cubrir el adulterio que había cometido con la mujer de ese hombre. El rey David. Los mandamientos nos muestran lo que hay en nosotros. Por eso os decía que el Antiguo Testamento es un libro que realmente tiene una relevancia inusitada para nosotros, porque nos está mostrando a personas como tú y como yo, que somos un fracaso moral, que no podemos vivir a la altura de lo que Dios ha dicho. Ese es el gran testimonio que tiene el Antiguo Testamento. Nos está diciendo: hemos fracasado, somos una raza que hemos caído en el pecado. Y este pueblo mío es el primero que cae en ese pecado, en ese quebrantamiento de mi propia ley. Esa es la realidad de la que está hablando aquí el apóstol Pablo cuando nos habla del Antiguo Testamento. Pero la tragedia del judaísmo, la tragedia de aquellos que tenían esta ley es otra también. La realidad de que ellos pensaron que de alguna manera podrían cumplir con esos mandamientos. Os lo pongo de esta manera para que lo entendáis. Porque, y vuelvo a decir, es que así es como somos también hoy en día. Bueno, si Dios me dice que no mate, es porque está en mí el no matar. Y seguramente no voy a matar. Si Dios me dice que no robe, es porque no lo voy a hacer. No quiere que lo haga. Por supuesto que Dios no quiere que lo haga, pero lo voy a hacer. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos que cuando Dios da esas leyes a su pueblo, ellos dicen: nosotros vamos a guardar estas leyes. Y si las guardamos, entonces vamos a venir a ser ese pueblo de Dios. Somos ese pueblo de Dios porque guardamos esas leyes. Pero ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que para poder decir que habían guardado el Antiguo Testamento, que habían guardado los 10 mandamientos, tenían que reducirlos a una mínima expresión. Claro, decía uno de estos hombres religiosos: yo tengo la Torá, la ley, y he cumplido, no he matado a nadie. Pero vino otro, el más grande de los legisladores, mayor incluso que Moisés, que dijo: pero si tú insultas a tu hermano, si tú le faltas al respeto a otra persona que lleva la imagen de Dios como tú, si tú discriminas a alguien por su origen, por su posición social, ya lo has matado en tu corazón. Claro, la ley de Dios no es simplemente algo externo. Yo no he derramado la sangre de nadie. Tiene que ver con mi corazón. ¿Quién de nosotros no ha insultado a otro? ¿Quién de nosotros no le ha faltado el respeto a otro? Y nos damos entonces cuenta de que la ley de Dios, que está en el Antiguo Testamento, no era un camino de salvación, sino, como estoy procurando deciros en esta tarde, precisamente un testimonio de nuestro gran fracaso. El fracaso de la humanidad de vivir a la altura
de lo que Dios mismo ha enseñado en su propia palabra. Esa es la realidad que está trayendo. Y entonces, el Antiguo Testamento es un libro, vuelvo a reiterar, los primeros 39 libros de la Biblia, es un libro que, precisamente por lo que acabo de deciros, está inacabado, está inconcluso. ¿Cuál es el testimonio de Israel? ¿Cuál es el testimonio del Antiguo Testamento? Un fracaso, el fracaso de los reyes, el fracaso de la monarquía, el fracaso del pueblo. Bueno, tal es así que cuando el apóstol Pablo está anunciando esto, ellos ya habían perdido toda su independencia política, dependían de los romanos. Era un país invadido por el Imperio Romano. ¿Dónde estaba la gloria de Israel, de los tiempos de David y de Salomón? Todo eso había desaparecido. Esa es la realidad de ese pueblo de Israel. Y entonces, ¿el Antiguo Testamento qué está trayendo? ¿Está trayendo acaso simplemente el fracaso de los judíos? ¿Está simplemente trayéndonos un testimonio de que el ser humano es malvado y no puede hacer nada para remediarse a sí mismo? ¿O tiene algo más que traer el Antiguo Testamento? Tiene algo más el Antiguo Testamento. Pero si lo tiene, notad bien lo que os estoy diciendo en esta tarde, si lo tiene, solamente puede ser contemplado correctamente a la luz de lo que acabo de decir, de ese fracaso humano. En medio de ese fracaso, una y otra vez en el Antiguo Testamento, encontramos, desde Moisés, pasando por todos los profetas, incluso por reyes como David, un anuncio de que finalmente, en algún momento de la historia, vendría alguien que solucionaría ese fracaso humano. Ese es también el testimonio del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos habla de nuestro fracaso, pero también es un libro que está abierto al futuro. Dice, hay una esperanza. Vendrá uno que nacerá del pueblo judío, será un israelita que pondrá una solución final y definitiva a nuestro fracaso. Pues bien, ese es el mensaje que Pablo estuvo anunciando en el Imperio Romano, que anunció allí en la sinagoga de Berea, que ese Mesías, que ese ungido de Dios, que ese que iba a vencer a nuestro pecado, había venido ya en una persona histórica, concreta y real. Un criminal condenado por la autoridad romana y tenido por un traidor por su propio pueblo judío. Jesús de Nazaret. Lo he puesto en esos términos para intentar comunicaros el sentimiento de repulsa y de rechazo que ese anuncio traería a los oídos de aquellos judíos. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que ese traidor, ese hombre que incluso la justicia romana consideró un peligro hasta el punto de darle muerte con la peor forma de tortura que jamás se ha inventado, que es una cruz, es el Mesías, es el Salvador? Y la respuesta del apóstol Pablo es sí. Él es aquel del que habló todo el Antiguo Testamento. Él es la solución para nuestros males. Ese es el mensaje al que estaba apuntando ese Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento lo presentó de múltiples maneras. Lo presentó como aquel
que fundamentalmente llevaría sobre sí el peso de nuestro propio pecado, la condena por nuestra propia maldad. Si incluso hacéis una lectura muy superficial del Antiguo Testamento, encontraremos que este Dios es un Dios que muestra su indignación con su propio pueblo cuando hace aquello que está mal a sus ojos. La manera en que lo indica es lo que llamamos el juicio. Ese juicio de Dios significa ese castigo de Dios sobre aquellos que han roto su propia ley. Ese es el testimonio del Antiguo Testamento. Por eso muchas veces cuando leemos el Antiguo Testamento tenemos esa sensación de que estamos hablando de un Dios justiciero, de un Dios que castiga. ¿Por qué? Porque ese es el testimonio. Nuestro pecado merece un justo castigo. Merece la condenación de parte de Dios. Ese es el reconocimiento que nos traen las Escrituras del Antiguo Testamento. Este es un Dios que no puede pasar por alto nuestro propio pecado. Pero es en ese contexto, de esa realidad, de ese justo juicio de Dios, donde el Antiguo Testamento vislumbra para nosotros ahora con toda claridad en la persona de Jesús de Nazaret la realidad de quién habría de ser nuestro Salvador. En lo que posiblemente sea el capítulo más iluminador de todo el Antiguo Testamento con respecto a la esperanza mesiánica que se encuentra en el profeta que se llama evangélico, es decir, el profeta Isaías, en el capítulo 53, encontramos justamente esa esperanza de un Mesías que iba a solucionar nuestro fracaso, como de una manera totalmente asombrosa y sorprendente. Dice el profeta Isaías, capítulo 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Este es el testimonio del Antiguo Testamento. Hemos fracasado, somos pecadores, pero hay uno, el siervo de Dios, Dios mismo encarnado, que estará dispuesto a venir a un mundo como este y llevar sobre sí el castigo del juicio de Dios en lugar nuestro. Este es el mensaje que Pablo anunció en las sinagogas de los judíos en aquel primer siglo. Este es el mensaje que todavía la Iglesia cristiana sigue anunciando. Nuestro mensaje, nótalo bien, no es nosotros somos buenos y mejores que los que están ahí fuera. No, nuestro mensaje es nosotros somos pecadores. Cuando leemos el Antiguo Testamento nos vemos retratados. Vemos que somos esos pecadores, también nosotros. Que el Antiguo Testamento es un libro que es fascinante porque cuando lo leo digo, si ese soy yo también, ahí está mi corazón. Los cristianos somos aquellos que reconocemos, por tanto, ese justo juicio de Dios sobre nuestro propio pecado. Como David, al que antes mencionaba, cuando vino un profeta de Dios llamado Natán y le hizo ver que había cometido ese horrendo asesinato, que había hecho lo malo, dijo, yo soy pecador, yo soy ese hombre, yo soy aquel que está bajo ese justo juicio de Dios.
Y los cristianos somos aquellos que reconocemos esa realidad de lo que somos delante de Dios. Somos pecadores, merecemos ese justo juicio de Dios. Pero las buenas noticias de salvación que trae el Antiguo Testamento y que confirma la palabra del Nuevo Testamento es que Jesús de Nazaret es aquel que estuvo dispuesto a venir a este mundo y cargar sobre sí mismo el castigo que tú y yo merecíamos recibir. Ese es el mensaje de la Iglesia cristiana. No es el mensaje de una religión. No estamos aquí para deciros, este es el camino y si seguís por este camino, pues os va a ir bien en esta vida y en la venidera. No, ese es el mensaje central que tenemos. El mensaje que nosotros anunciamos es que somos pecadores, que estamos bajo el justo juicio de Dios y que solo Dios nos salva en la persona del Señor Jesucristo. Dice ese mismo apóstol Pablo que predicó en esa sinagoga de Berea: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Por qué murió Cristo? ¿Lo habéis preguntado alguna vez? ¿Os habéis hecho esa pregunta? ¿Por qué murió uno que, a diferencia de todos nosotros, no cometió pecado? Ese es realmente el gran interrogante que tiene la persona de Jesús. Incluso aquellos que no creen, cuando leen el Nuevo Testamento, dicen, pero si es que no se ha levantado un maestro como este. Cuando uno lee el Sermón de la Montaña, uno es consciente de estar delante de alguien que tiene una superioridad extraordinaria, que hay una perfección en él. Sus propios contemporáneos dijeron, este hombre no ha hecho nada malo, no ha cometido pecado, y sin embargo muere. ¿Por qué muere? No muere porque él fuera pecador. La paga del pecado es la muerte. Muere porque él está muriendo a favor de pecadores como nosotros. Delante del Dios que hay, el único Dios que hay, el pecado tiene que ser juzgado. Dios no sería Dios si pasara por alto finalmente el pecado. ¿Pero qué hace Dios? Dios carga el castigo de nuestro pecado, de nuestra transgresión, en el mismo Señor Jesucristo. Lleva sobre sí mismo, porque Él es Dios encarnado, lo que merecen nuestras propias transgresiones. Y ese es el mensaje de las buenas nuevas de salvación que tenemos en el Evangelio. Ese es el mensaje que Pablo anunció en la sinagoga de Berea. Y se nos dice aquí, así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Este mensaje que fue anunciado por el apóstol Pablo, que encontraba su base en ese testimonio del Antiguo Testamento, es un mensaje al que todos y cada uno de nosotros somos llamados a recibir. ¿Cómo hacemos nuestro ese mensaje? El testimonio que nos trae toda la Escritura, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es la fe. Creyeron en lo que Pablo estaba anunciando, muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Ese mensaje tiene que ser creído. ¿Qué es creer? Entonces, en este mensaje, creer en este mensaje significa reconocer que lo que Dios dice de cada uno de nosotros es justo y correcto. Creer es decir, lo que Dios dice de mí es verdad. Cuando me comparo con la palabra de Dios, porque es así como Dios viene a mí, por medio de su propia palabra, yo me considero alguien condenado. Me considero que estoy bajo ese justo juicio de Dios. Y creer es, por tanto, reconociendo nuestro propio fracaso. Es acudir al único que tiene la solución para el mismo, que es nuestro Señor Jesucristo. Creer es acudir a Jesús y decir, Señor, sálvame también
a mí. El Antiguo Testamento me retrata. Yo también he fracasado. En mí no hay esperanza, en mí no hay salvación. Pero yo creo que tú has enviado a tu Hijo Jesucristo, que lo enviaste a una cruz para pagar por el pecado mío también. Ser cristiano es acudir a Cristo Jesús de una manera personal y decir, sálvame también a mí. A diferencia de lo que pasó en otros lugares, en otras sinagogas, muchos creyeron allí en Berea. Déjame que te pregunte en esta tarde, ¿creerás tú el testimonio del Antiguo Testamento con respecto a tu estado delante de Dios? ¿Creerás lo que Dios dice de que no te puedes salvar por ser una persona religiosa, por hacer que los mandamientos sean tan sencillos que cualquiera los pueda cumplir, olvidándote de que el mandamiento de Dios es profundo y va a tu corazón y te muestra que todos hemos roto la ley de Dios, que en nuestros pensamientos, que en nuestras acciones, que en nuestras omisiones, cuántos pecados de omisión hemos cometido. Tuviste que hacer lo bueno y tú sabes que no lo hiciste en aquella ocasión. Reconocemos esa realidad, pero reconociendo ese fracaso nuestro propio, personal, acudimos al Señor y decimos, Señor, sálvame también a mí. Creerás tú, serás como aquellas personas en Berea que recibieron ese mensaje. Pues quiera Él que todos y cada uno de nosotros podamos también reconocer nuestro fracaso y la solución que se encuentra en la persona del Señor Jesucristo, en aquel que fue crucificado para salvar a pecadores como tú y como yo. Que así sea, todos y cada uno de nosotros. Amén.